Vamos a comenzar con el trabajo específicamente académico. Fijaros que aquí tampoco podría acceder, si una persona con alguna discapacidad quiere acceder a una charla, a este lugar, no podría. Por favor, ¿podéis mostrar cómo he accedido? O sea, si en próximas convocatorias cualquiera de nuestros futuros licenciados en este programa lo invitamos a dar una conferencia, como solemos hacer, que nuestros exalumnos o alumnas den alguna charla, no podrían acceder a ese lugar. Esa escalera hace inaccesible este sitio. Vamos a trabajar sobre narrativas digitales y nuevas formas de comunicación. Para quienes estáis en la sala, podéis interrumpirme en cualquier momento, y para quienes estéis siguiendo estas jornadas a través de Internet, sabéis, ya tenéis las indicaciones para enviar vuestras preguntas, comentarios, cuestiones o reflexiones que os haremos llegar. La dirección es la de Sosuna, Sara. Debéis enviar la pregunta o reflexión en el formulario que está debajo de la pantalla. En primer lugar, quería deciros, vamos a trabajar sobre narrativa digital y las nuevas formas de comunicación. Nosotros tenemos dos tipos. Me gustaría que se viese en pantalla, por favor, la transparencia, no solamente la que está delante, la que está enfrente, sino se tiene que ver aquí. Ahora. Y por favor, introducid mi imagen dentro de la pantalla. ¿Se puede introducir o no se puede introducir? O sea, tratar de hacer un inserto de mi imagen dentro de la transparencia. Bueno, nosotros nos movemos con dos tipos de narrativas. Hay narrativas analógicas, las narrativas y narrativas digitales. Las narrativas analógicas son aquellas que se emiten a través de soporte impreso, a través de soporte audiovisual, o incluso a través a veces de soporte informático. Se utiliza en la dimensión digital, pero sigue siendo de carácter analógico. Ya hemos explicado en otras oportunidades que la narrativa analógica está presente en las películas, está presente en la televisión, está presente en el cine, está presente en los relatos orales. Está presente en una clase presencial donde tiene una estructura convencional de inicio, desarrollo y desenlace. Por ejemplo, esta sesión tiene una estructura lamentablemente analógica, porque tecnológicamente no podríamos desarrollarla como quisiéramos, que es contar varias cosas al mismo tiempo y que cada una de vosotras o cada uno de vosotros pudiera disponer de un canal para escoger a la carta varios relatos simultáneos. Entonces, las narrativas, tenemos dos tipos de narrativas. Una narrativa analógica tiene inicio, desarrollo y desenlace, las comedias de situación, los culebrones, los concursos, un telediario, una novela,
Un libro, una unidad didáctica, en general, son relatos analógicos. Y están las excepciones. Por ejemplo, habíamos ya comentado en otro trabajo que novelas como Rayuela es el antecedente de un relato digital. Y habíamos comentado también que en el cine Shortcuts de Robert Altman es un antecedente del relato digital. Hay una novela muy interesante, por favor, querría que me hicierais un primer plano de estos dos libros. Un primer plano, por favor, de estos dos libros que estoy mostrando. Estos dos libros, bueno, es el diccionario Jázaro, es de Mildrad Pavic. Hay un libro, uno de ellos es el ejemplar femenino y el otro es el ejemplar masculino. Es decir, el autor hizo dos versiones del mismo libro. El que está aquí es la versión masculina y esta es la versión femenina. Tienen las mismas cubiertas, pero el relato se modifica en algunas partes. Pero lo interesante de este relato, que fue escrito hace aproximadamente 15 años, es un antecedente de lo que va a ser la narrativa digital. Se puede leer de cualquier manera, no existe un orden de carácter lineal. Es decir, puedes empezar a leerlo en la última página, en el capítulo 33, y cada lector o cada lectora construye su universo narrativo. No puede modificarlo, no puede modificar absolutamente nada, pero desde el punto de vista del lector no está obligado a leer de una determinada manera. ¿Qué van a aportar la narrativa digital? Es una modificación del modelo de comunicación. En los relatos digitales, cada una de vosotras, cada uno de vosotros puede ser al mismo tiempo un productor de mensaje, puede ser un coautor o coautora, o puede ser directamente un autor. Nosotros hasta ahora vivimos y aprendimos con los relatos analógicos. Los relatos analógicos son lecciones. La clase de un profesor, en este caso la mía, es un relato analógico. Lo interesante sería que este grupo pudiera generar decenas de relatos paralelos y todos los relatos estén en el mismo orden. Entonces, los relatos analógicos tienen un orden secuencial, inicio, desarrollo y desenlace. Los relatos digitales sabes cómo comienzas, pero no sabes dónde terminas. En los relatos analógicos no puedes modificar nada. Pensad cuando erais alumnas y alumnos en institutos o en la universidad, que se seguía al pie de la letra prácticamente lo que decían los libros. En los relatos digitales, cada una de vosotras o vosotros podéis modificar el relato y agregar cosas o quitar cosas. Habíamos dicho también que desde sus orígenes hasta la actualidad la forma predominante en Internet es escrita, heredera de este lenguaje, heredera del lenguaje escrito de los libros de texto. La mayoría de los discursos que hay en Internet son versiones digitalizadas de artículos que ya fueron escritos para un formato escrito, pero no han sido pensadas específicamente para un espacio de carácter digital. Como digo, aquí la mayoría de las veces son textos analógicos que han sido digitalizados o escritos, pero luego se introduce la posibilidad que ofrece el hipertexto. El hipertexto ofrece la posibilidad de navegar de diferentes maneras, pero no ofrecía la posibilidad de otro modelo de comunicación. Usábamos una nueva dimensión para navegar por la información, pero un modelo de comunicación de carácter vertical, como el que estoy usando ahora, lamentablemente, pero me podéis interrumpir en cualquier momento para hacer vuestras preguntas o reflexiones. Hay un segundo momento donde las imágenes comienzan a ser visibles
Se establece una relación imagen-texto escrito similar a los libros de texto. Esta es hoy por hoy casi la forma predominante. Comienza a dar una posibilidad a la navegación y la interactividad para una participación activa de las usuarias y de los usuarios, y en los últimos años observamos el desarrollo de herramientas participativas como son los blogs, wiki o diki, etcétera, donde se rompe esa estructura del poder autoritario del discurso del profesor o de la profesora para que se convierta la comunidad de aprendizaje. Todos aprendemos con todos, y de esta manera tenemos que recuperar el pensamiento de Freire. Paulo Freire, el pedagogo brasileño, decía que no se aprende de arriba para abajo, no se aprende desde el que tiene el poder a los que no tienen el poder, sino que el aprendizaje es un acto de carácter social y el aprendizaje es un acto de carácter participativo, un aprendizaje de carácter colectivo. En una anterior conferencia yo hablaba que de alguna manera el sistema nos ha clonizado y nosotros somos clones del sistema y decimos lo mismo que el sistema nos ha forjado en nuestras cabezas. De alguna manera todos decimos lo mismo, es decir, de alguna manera el tipo de relatos que se ha instrumentalizado en las aulas y el tipo de relatos que se ha dado a través de los libros de textos, los DVDs educativos o los vídeos educativos, ha clonizado para que nosotros miremos todo de la misma manera. Os invito a pensar y actuar de una manera digital, miradas diferentes en una situación mundial de carácter diferente, y la narrativa digital permite eso. Tecnológicamente, la cuestión es si nuestras cabezas están tan clonadas, y podemos desaprender lo que hemos aprendido, si podemos desaprender a ser clones y aprender a ser comunicadoras o comunicadores. Habíamos dicho que la teoría del relato digital, todo el espacio digital, se basa en estos 5 principios. Por un lado está la teoría del caos, mientras que hasta ahora todo se seguía tema 1, tema 2, tema 3, etcétera, de manera lineal. Se acabó esa cuestión. O sea, ¿qué caracteriza la cuestión del ciberespacio? Es la complejidad y el caos. Es decir, hay una cuestión del desorden. Y vais a decir, pero nos podemos perder. Es decir, cada uno se va a perder, pero va a encontrar de alguna manera su propio camino, y no el camino que te indiquen los emisores de mensajes para llevarte a donde ellos o ellas quieran. Entonces, el principio del caos es un principio fundamental. Nada es como era, no hay inicio, desarrollo, desenlace. Las cosas se dan de manera simultánea, de manera compleja y no de manera simple, aunque te puedes decir cosas difíciles de una manera muy sencilla. Es flexible, mientras que nosotros, pensad cuando vosotras y vosotras erais estudiantes, los contenidos eran rígidos, no eran dinámicos, mientras que ahora no se aprende para toda la vida, sino que son aprendizajes que tienen que modificarse, se modifican de manera continua, aunque hay principios que se mantienen a lo largo del tiempo. Una cuestión fundamental que se ha comenzado a dar en los últimos años y que entre el año 2008 y 2010 va a ser de importancia fundamental en la Unión Europea, que es la convergencia de medios. Lo estamos viviendo ahora mismo a través de los móviles, donde tenemos una pantalla de televisión, donde tenemos al mismo tiempo una cámara fotográfica, podemos tener una radio y nosotros ser emisores y recibir cualquier tipo de fotografías, o podemos hacer una guía de nuestra propia ciudad en nuestro propio móvil. Y fijaros que nuestro móvil es de alguna manera un ordenador en pequeñito, que es la nueva tendencia, y entra en conflicto con los ordenadores.
habéis visto que también los ordenadores últimamente han incorporado, en los últimos 2 años o 3, han incorporado funciones como es el de la telefonía o como es el de el uso del vídeo, etcétera. Es el choque entre la informática y la telefonía. Son 2 espacios de características diferentes y de alguna forma que la gran lucha que se va a establecer es entre esos 2 grandes medios. Si a través de un aparato pequeñito como este tenemos absolutamente todo, o es necesario portar esto para tener absolutamente todo. Pero en este espacio, en esta pantalla, vamos a hablar de pantallas, se va a dar absolutamente todos los medios, e incluso nosotros como protagonistas. Fijaros, lo interesante es que vosotros podéis tener una comunicación telefónica y al mismo tiempo es una videoconferencia que tenéis con un colega o con un amigo, pero al mismo tiempo vuestra imagen la podéis difundir a muchos otros y podéis recibir películas, etcétera. Y lo que decía antes, que se modifica la relación temporoespacial. ¿Qué significa esto? Al mismo tiempo, en estos momentos, no existe antes, ahora o después en el ciberespacio. En el ciberespacio se vive siempre en el presente. Cuando desarrolléis una pantalla, nunca pongáis como hemos visto anteriormente, porque ¿en qué lugar lo has visto? ¿Cuál es la navegación que tú has utilizado? Lo que puede ser anteriormente es después. O sea, no existe... Sí, hay una pregunta allí. Por favor. No, era simple una puntualización. Para eso no tendríamos los enlaces, la capacidad de regresión a un texto anterior. ¿Cómo dices? Usted decía que no se podía hacer referencia a un pasado, como dijimos anteriormente. Sin embargo, sí que tenemos la herramienta del enlace, que nos hace construir precisamente la conversación en un espacio multidimensional. Sí. No presente, futuro, sino... Pero además de los enlaces que se pueden hacer en el propio texto, en la narrativa, cuando tú estás escribiendo, si escribes algo, nunca te refieras a escribir como se verán en pantallas posteriores o como se ha visto, porque no se sabe cuál es el orden que va a elegir cada persona. Así como en el caso de Pavlik ha pensado cientos de entradas, en ningún momento dice en la página siguiente o más adelante ni más atrás. De alguna forma, los críticos de esta novela dijeron que es la primera novela del siglo XXI, aunque fue escrita en el siglo XX. ¿Por qué? Porque rompe todas las estructuras. Y vosotras y vosotros, como especialistas en la temática de las tecnologías digitales y sociedad del conocimiento, se acabó la cuestión esta del temporoespacial. Siempre es presente. Aunque hagamos alusión al pasado y como tú muy bien dices, podemos establecer algún link en determinado momento si queremos referirnos, abrir otros mundos, a otros espacios, subespacios, a otras subestructuras. Hay una cuestión que junto a esas 5 características... Sí, aquí hay una pregunta, por favor, Sara. Antes has dicho que el mundo de la cultura empieza a estar digitalizado y el mundo, digamos, real ya lo está. ¿Lo he entendido bien? Si no me entiendes, me lo dices. No te he entendido. Por favor, ¿lo podrías repetir? Por supuesto. Que tú antes has dicho que el mundo de la cultura
empieza a estar digitalizado y el mundo de la política ya lo está, ¿no? En el campo de la política tenemos que hablar de una ciberciudadanía. Es decir, hay dos espacios en los que nos vamos a mover de manera paralela, y esos dos espacios en los que nos vamos a mover es un mundo o un encuentro de carácter real como el que tenemos y un encuentro de carácter virtual. Y en ese mundo de carácter virtual, en el futuro, el peso del ciberespacio va a ser cada vez mayor, y a su vez, ¿qué lugar va a tener la ciudadanía en ese ciberespacio? Por eso hablamos de ciberciudadanía. Y la política, es decir, la política se mueve de una manera virtual. Está por un lado la política real, la que se vive dentro de un partido, y la política de carácter mediática, que no se da necesariamente en el ciberespacio, sino que se da también a través de los medios. Es decir, la representación que construyen los medios es una construcción de alguna manera virtual de la política. Si nosotros vemos, por ejemplo, Antena 3, en el caso español, o Telemadrid, que están vinculados a un partido político, la representación que hacen de su propio partido es diferente, como va a ser diferente la representación que hace Canal 4, que pertenece al País, que está vinculado a otro partido político. Entonces, los medios construyen una representación política de la realidad, como construye una representación política de cualquier acontecimiento. Nunca los medios son la realidad, siempre los medios son una representación, una construcción de la realidad. Y si ese medio está vinculado a un partido político, como ocurre en el caso español y como ocurre en la mayoría de los países, tienes que identificar a ese medio y al partido político que está asociado implícita o explícitamente. ¿Y en qué se convierte el medio? En una metáfora del propio partido político. Y a su vez el partido político es una metáfora de ese medio de comunicación. Es interesante tu observación porque hay una dimensión política que se vive a través de los medios y que está construida a partir de relaciones públicas de cada partido y su vinculación con las emisoras de radios. En las emisoras de radio está aún mucho más polarizado, es decir, hay un montón de radios vinculados con la oposición y una sola emisora a nivel nacional vinculada al partido que está en el gobierno. Algo de eso ocurre también en la prensa escrita, es decir, todos los demás medios lo que hacen es una política, aparentemente es un medio informativo, pero de alguna manera hay que tomar que los medios se convierten en medios propagandísticos y donde se asocia el medio con un partido político. Y esto que vivimos, y se asume lo más importante, que se asume como natural, como que los acontecimientos son de esa naturaleza. Pero siempre pensad que lo que hace un medio de comunicación es una construcción, siempre, siempre. Es decir, en un telediario se hace una construcción, pero en una comedia de situación también se hace una construcción. Es decir, Humberto Eco decía que la gente presta poca atención a los culebrones y a las comedias de situación, y dentro de esas cuestiones de las comedias de situación se meten muchas veces la ideología de un partido o la ideología en cuanto a valores que tiene la propia cadena de televisión. Bueno, con respecto a la estética digital, ya también habíamos visto que hay una serie de principios, no vamos a desarrollarlo porque ya fue objeto de trabajo en otra conferencia, pero es importante tenerlo en cuenta, que en los relatos digitales
es un elemento fundamental la discontinuidad. O sea, las dos observaciones, las dos preguntas son interesantes porque no han sido solamente preguntas, sino que es una ruptura, un corte al discurso lineal. Es un principio de discontinuidad. Y esto hay que tenerlo presente, porque nosotros no miramos las cosas solo de una manera, sino es como poner en práctica las teorías de Einstein, donde a través de la velocidad de la luz tú puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, tú puedes al mismo tiempo visualizar, percibir varias cosas que acontecen en el mismo momento. El principio de la interactividad es un principio que suele dar lugar a muchas confusiones. Para los ingenieros y para los informáticos, la interactividad tiene que ver solamente con moverte por la navegación, moverte por el teclado. Para los informáticos e ingenieros, la interactividad sería interactivo ir al cajero automático, pero en el cajero automático no puedes hacer nada, solamente tienes prefijadas cierto tipo de funciones y no puedes escapar de ellas. La interactividad, desde la perspectiva que fomenta la Unión Europea, es la posibilidad que tenemos todas y todos de ser coautores o ser autores. O sea, no es solamente moverte. Moverte significa navegar y saber el modelo de navegación. La interactividad está vinculada hasta qué punto cada una de vosotros sois clones o vais a ser autores o autoras. Bueno, la cuestión que es un elemento de carácter dinámico, que no es de carácter estático, nos movemos en mundos etéreos, efímeros, y hay un fomento de las comunidades virtuales. En estos momentos hay una comunidad de aprendizaje en esta sala y en el ciberespacio está el resto de la comunidad virtual que está siguiendo este trabajo. Y otras comunidades que pueden acceder a estos, que pueden usar luego este tipo de materiales. Nos movemos al mismo tiempo en diferentes escenarios. Un escenario real como es este, un escenario virtual donde están nuestras compañeras y compañeros que siguen esto por el ciberespacio, y otras comunidades virtuales, porque este es un lugar abierto y es una universidad pública, y como universidad pública tenemos la obligación del bien común, que puedan acceder a este tipo de cuestiones. Entonces, estos tres elementos, que como son los mundos etéreos, los mundos efímeros y el fomento de las comunidades virtuales, tenemos que desarrollarlo y potenciarlo. En estos momentos, también lo anticipé hace un par de meses, no hay un lenguaje específico de la NET. La NET está buscando su propio lenguaje. Ya os habíamos comentado que en estos momentos la NET está en un nivel de desarrollo como estaba el cine en 1895, en el momento de la creación. El cine tardó 50 años en desarrollar su propio lenguaje. Es decir, hasta 1935, 1936, el cine no desarrolla todos sus recursos expresivos. En el caso de la televisión tarda aproximadamente 25 años, porque al principio lo que se hacía a través de la televisión era radio, eran bustos parlantes donde la gente hablaba, era como una radio visual. En estos momentos el espacio de Internet es un espacio que se parece más a un libro escrito y no hace uso de las posibilidades expresivas y narrativas de este propio medio al que aludíamos antes. Las características tanto estéticas de la narrativa digital como los elementos que la caracterizan. Es decir, el elemento precursor de alguna manera de la generación el lenguaje NET es el zapping que hemos hecho por televisión. Hemos hecho una experiencia con jóvenes donde hemos comprobado que pueden ver al mismo tiempo unos 30 programas de televisión. Hay una fragmentación, una discontinuidad del espacio. Y quienes tenéis hermanos pequeños, vais a ver que al mismo tiempo zapean y pueden ver cosas al mismo tiempo. Creo que Sara quiere hacer una pregunta o un comentario. Sí, tenemos una pregunta por Internet. Te la leo.
¿Cree usted que lo que podemos ver por Internet actualmente se puede considerar como verdaderamente narrativa digital? Lo que se hace decididamente no. Es decir, lo que se hace hoy por hoy en Internet es más analógico que digital. Hay escasas experiencias de narrativa digital y los discursos que se construyen son lineales y hay algunos elementos de enlaces. Se está buscando a través de ciertos elementos como blog y wikis que pueden ser una vía para la construcción de otro tipo de narrativa. Y también habéis observado en los últimos años cómo empieza a haber un predominio de los blogs frente a las páginas web. Los blogs dan una cuestión de autonomía mucho más grande que las páginas, un nivel de participación, si tú das las llaves de acceso, que no dan las otras posibilidades. Desde el punto de vista de la narrativa, hoy por hoy lo que se hace en Internet es como los primeros años del cine, que se hacía teatro filmado, los primeros años de la televisión, que se hacía radio televisada. Es interesante que podáis ver algún documento de los años 50 o 60 donde vais a ver a un locutor o locutora hablando sin cesar y se le podía quitar perfectamente la imagen y el mensaje era comprensible. Una de las llaves para detectar si corresponde al lenguaje correspondiente, si tú a algo que es visual le quitas la imagen, si el mensaje es comprensible a través del sonido, hay serias dudas de que ese mensaje sea realmente cinematográfico o televisivo. El lenguaje audiovisual se caracteriza por la integración de lenguajes y el lenguaje de Internet por una convergencia de medios que genera una narrativa que está por crearse, heredera, entre otras cosas, de los videojuegos y heredera de estas narrativas no lineales o del cine no lineal. Pero hay escasas experiencias, las pocas están hechas, las que yo conozco, en la Universidad de California y en el MIT. Aquí había una pregunta, una compañera quería hacer un comentario. Yo es que le quería hacer una pregunta. En esto que ha comentado del zapping, ¿no podría compararse, aunque sea de una manera todavía muy primitiva, con la navegación por pestañas? Que al principio, cuando empezábamos a navegar con pestañas, era como una locura, era como muchas cosas a la vez. Y poco a poco los propios sujetos digitales nos vamos adaptando a esa forma de navegar y le pregunto si podría ser comparable, aunque de una manera muy primitiva, con este zapping que nos comentaba de 30 canales. Sí, hay algo de eso. Es decir, de alguna manera estas 30 o 40 canales, seguramente la mayoría del grupo que está en la sala es joven y seguramente tenéis mucha experiencia como zapping y por lo menos veis 3 o 4 programas al mismo tiempo o más. Es decir, la cuestión es que esas 4 o 5 pantallas o 7 o 10 estén activas al mismo tiempo y no existen, forman un todo, pero cada una es independiente, pero es complementaria de la otra. Y esa cultura del zapping, que es una cultura sobre todo creada por vosotros, que me parece estupendo, es uno de los elementos que tenemos que considerar a la hora de la creación de la narrativa digital. Cómo, desde el punto de vista perceptual, las jóvenes y los jóvenes tienen un nivel perceptual muy grande que les permite al mismo tiempo percibir de manera 4, 5 o 10 narrativas al mismo tiempo y pueden estar al mismo tiempo en el canal de clips musicales, estar viendo la comedia de situación, al mismo tiempo las noticias, y conozco jóvenes que tienen programado de tal manera
que organizan una nueva narrativa. Fijaros lo interesante que el productor del mensaje tiene un programa armado en cada cadena, pero cada usuario con el zapping hace su propia narrativa y cuenta una nueva historia. Sería interesante si hicierais esto en forma analógica, en una manera documentalista, serían cachos o trozos de todo lo que ve nuestros ojos al mismo tiempo en el transcurso de 15 o 20 minutos. Aquí hay... ¿Entendéis lo que quiero decir o hay alguna duda? Una pregunta por aquí. Hasta que llegue la pregunta, lo que quiero decir es que pasamos de la metáfora del laberinto a la metáfora del caleidoscopio. Esto quiere decir que vemos todas las cosas al mismo tiempo. Realmente lo que se hace cuando se hace zapping es integrar todos los canales, convirtiéndolos en una sola historia o ver toda la historia por separado. O sea, si en realidad el cerebro no llega a integrarla y la ve cada una por su lado. La observación tuya la comparto plenamente y de alguna manera esa posibilidad que se abre es que cada una de vosotras o cada uno de vosotros es un canal de televisión donde hacéis el editing, o sea, hacéis la edición y se arma en nuestro cerebro todos los diferentes discursos. Adelante. ¿Algo más? Es que era solo eso. Era que la integración yo la veo como una forma de narrativa digital y si lo ve todo como asuntos diferentes sería analógica. Entonces todavía creo que se está en la etapa de verlo de forma analógica. Por ejemplo, uno no integra un partido de fútbol con una película de amor, yo qué sé. ¿No? Sí, comparto la observación que ha hecho, es muy importante. Es decir, tenemos nuestra mirada, aún también es analógica. O sea, en la medida en que sea digital, vamos a integrarlos y a construir otro tipo de cuestiones. Pero el tema es que la narrativa está conectada con el poder. Y ese es un punto central. La narrativa tiene que ver con los relatos orales, tiene que ver con los relatos escritos, tiene que ver, no penséis solamente que es ficción. El relato oral se da en la casa, se da en el barrio, se da en las comunidades, se da en el aula. Y la narrativa que se articula es una forma que se utiliza para el control social. Por ejemplo, ¿qué controles utiliza el Estado o qué controles utilizan las grandes empresas económicas como control social? En los países totalitarios existen formas de control absoluto donde a través no solamente del propio poder, sino a través de la policía y el ejército. En las democracias, entre comillas,
Las formas de control son implícitas, son no visibles. Si tú te sintieras controlado y observado, lo denunciarías. De alguna manera se han utilizado diferentes argumentos. Por ejemplo, poner camaritas en diferentes lugares te hablan de la seguridad, pero de alguna manera también te hablan acerca del control. Pero no vamos a centrarnos al tema de la seguridad, sino al tema de la narrativa. Desde pequeños y desde pequeñas nosotros hemos sido construidos a través de relatos, a través de cuentos infantiles, a través de canciones, a través de programas de televisión. Esos relatos, esas narrativas, han construido un imaginario social, una forma de organización del mundo. Hay una relación, fijaros que en muy pocos cuentos que hemos leído, que nos han contado cuando pequeños, había una sociedad democrática, o los personajes eran democráticos entre sí. Siempre se establecía un sentido del orden establecido y nunca una dimensión del caos o de la complejidad. Nunca nos daban cosas para resolver a nosotros, sino que ya estaba resuelto. Pensad, por favor, en los cuentos infantiles que os han leído y que habéis leído hasta los 9 o 10 años, los cuentos de la adolescencia, excepto los grandes autores como Stevenson en La isla del tesoro, que es un destello de imaginación. Ocurren cosas diferentes desde el punto de vista narrativo. O sea, tenemos que las narrativas se ejercen como elemento de control y de poder. En los años 30, por ejemplo, cuando la industria de Hollywood, en los años 30 del siglo pasado, cuando la industria de Hollywood articula las normas de censura a través del código Hays, que van a ser determinantes para la organización de la censura a escala mundial y va a influir mucho en España durante del franquismo, lo que se está haciendo de alguna manera es una organización de lo que se va a ver y de lo que no se va a ver, de lo que se va a decir y de lo que no se va a decir, de lo visible y de lo invisible. Pensad, por ejemplo, en el caso de la comunidad negra, hasta entrados los años 70, solamente podían ser representados como esclavos o como sirvientes. A partir de la película de Stanley Kramer, ¿Sabes quién viene esta noche a cenar?, se establece otro tipo de relaciones de la comunidad negra con la comunidad blanca. Esta noche, ¿Sabes quién viene esta noche a cenar?, es una chica que presenta a su novio y su novio es negro. En el caso de los discapacitados, ha sido un tratamiento, ha tenido tres tipos en general de tratamientos. Por un lado, como monstruos. En el caso de Freaks, La parada de los monstruos se tituló en España. Esa dimensión también continúa en la película de David Lynch con el hombre elefante. Luego, una cuestión de patetismo, donde a través del esfuerzo todo se puede lograr, como es el caso del milagro de Anne Sullivan, que en ese caso hay muchísimos filmes de esa naturaleza. Y por último, películas como la francesa Nacional 7, que os la recomiendo y tratad de haceros con ella, donde un grupo de discapacitados está en una residencia y reivindican la sexualidad. Es la primera vez que en un filme se habla sobre la sexualidad y la discapacidad. Y hay uno de los personajes, organiza de alguna manera pone sobre la mesa la necesidad de la sexualidad en algo que prácticamente la gente nunca asocia a la discapacidad con la sexualidad. Y lo que pone esta película, que en tono de comedia pone sobre la mesa un tema de otra naturaleza y muestra la naturalización del tema. O sea,
el tema de lo monstruoso, el tema, digamos, de lo patético y el tema de la normalización. Hay solamente 3 películas o 4 en las que la discapacidad es como un estado de naturalización, de normalización. Lo que quiero deciros es que han servido de alguna manera esos relatos, en el caso de las minorías, como pueden ser minorías étnicas, minorías físicas o psíquicas o minorías sexuales, han quedado aisladas, marginadas, y nosotros nos asociamos al discurso del poder. Si no hubiera existido esa censura que se implementa en los años 30 en adelante, hay un montón de cosas que es probable que no se hubieran dado, pero hemos asimilado la narrativa del poderoso, del control de los medios. Primero estaba dado a través, en el caso español, de la 1 y 2 y a través de la industria cinematográfica y de la radio, y donde había temas que no podían ser tocados. Si vemos la relación de discapacidad y cine en el caso español, este tema se torna aún más evidente. Y un tema muy crucial que puede molestar a muchos, y no es mi intención molestar a muchos, sino es un caso de hacer visible temas que son invisibles, me refiero a los relatos sagrados de las culturas occidentales y orientales. No han sido solo relatos de las revelaciones, que ha aparecido un Mesías o ha aparecido tal, sino que son relatos para el control social y la organización del mundo. Es decir, tenemos que pensar que esos relatos sagrados, no voy a dar nombres para no generar tensiones de ninguna naturaleza, especialmente en estos momentos, sea de la cultura occidental o de la cultura oriental, han servido y sirven para el control social de una parte de la población. Todos estos relatos han sido construidos de una manera analógicas y han sido de una estructura convencional de inicio, desarrollo y desenlace, y no puede ser modificado. Son dogmas, son textos dogmáticos, no hay coautoría. O sea, se dan tanto en los relatos fílmicos como se dieron en su momento en los relatos escritos. Lo que quiero decir es que los relatos no solo cuentan historias, representan un determinado orden del mundo y de las cosas. Los relatos analógicos establecen una pequeña comunidad de emisores y una inmensa comunidad de receptores. Pensad que si no existiera Internet, si no existiera el teléfono móvil, todos nosotros seríamos solo receptores, solo recibiríamos mensajes. Esto nos da la posibilidad de ser coautores o autores, nos permite tener visibilidad y nos permite poner en contradicción al mismo tiempo que los medios dominantes, las grandes cadenas de televisión o las grandes radios. Es decir, pensad que por cada mensaje que se emite, por cada emisor, hay millones de receptores. Lo que se trata es cómo podemos hacer que los receptores se conviertan en emisores. Los relatos digitales rompen con el esquema tradicional de emisores y quieren hacer una pregunta, Sara, de emisores y receptores. Esto significa que permiten hablar de un nuevo modelo de comunicación. Esto quiere decir que se acabó esto de que aquí está el profesor que habla y en la sala están los que escuchan. Lo que sería interesante que en esta sala cada uno de vosotros tuvierais un ordenador y poder, por ejemplo, con una herramienta como Wiki, generar un relato colaborativo acerca de un tema que en este momento planteo yo, pero en otro momento puede plantear cualquiera de vosotros. Este tipo de articulación, a su vez, donde el que emite está por encima, es heredero de las formas más antiguas y dominantes y de control del conocimiento. La sociedad del conocimiento, si se caracteriza, es por su dinamismo, su horizontalidad, la interactividad. Este modelo, que es el modelo que tienen las clases presenciales, no facilita nada de eso. Sería interesante que cada uno y cada una pueda generar en su propio
en su propio móvil relatos paralelos, que los envíe, o en el propio ordenador. Es decir, de alguna manera, desde el máster, lo que invitamos es a la construcción de un relato que sea diseñado para todos y todas, pero que al mismo tiempo tenga esa posibilidad de la colaboración y una ruptura del orden convencional a través de la convergencia de medios. Los relatos digitales permiten establecer nuevas relaciones de poder. Fijaros que a través de diferentes comunidades, a través de los blogs, el ciberespacio se está modificando. Lo que es hoy el ciberespacio es diferente a lo que era hace 3 años. Hay muchas comunidades, las comunidades a su vez se interrelacionan, y mientras por un lado están las grandes empresas que quieren hacerse con el control de Internet, está el grupo de ciudadanas y ciudadanos que quieren generar sus propios canales de comunicación y convertirse él mismo o ella misma en un medio de comunicación. Crear un blog o una blog, hay diferentes naturalezas, la personal, la narcisista, ya que aquí estoy yo, y otras que tienen un tema donde se genera una comunidad virtual. Cuando estáis haciendo eso, os estáis convirtiendo en un medio de comunicación. Un medio de comunicación, y sabéis, aquí es un dato interesante, gracias a esa dinámica que existe hoy por hoy en Internet, el uso de los otros medios ha bajado. Y los grandes medios están pensando estrategias y generando grupos en la propia red para competir, para que muchos de los grupos o de las comunidades virtuales que están en el ciberespacio se pasen a lo que los grandes medios, a esa pérdida que tienen los grandes medios, y lo están extendiendo a través del ciberespacio. Y por último, es decir, la narrativa digital rompe con todo lo que se ha hecho hasta ahora. No sabemos cómo va a ser, tenemos algunas ideas sobre cómo va a ser, y se acaba la relación temporoespacial convencional y permite establecer una comunidad de narradores democráticos a lo largo y ancho del planeta. Eso sí, y solo sí, cuando creáis un blog, permitís que cualquiera pueda participar, excepto que quitéis, por ejemplo, se pueden quitar los spam y la basura, o los insultos o los discursos fascistas. Pero pensad que esta labor que habéis comenzado a hacer y que ahora se va a desarrollar con el trabajo de Sara, permite la creación de una narrativa de otra naturaleza. Y de alguna manera nosotros estamos en la prehistoria, digamos, de lo que es la generación de los relatos digitales. Nosotros somos una comunidad de pioneros y de pioneras en el campo de la construcción de estos relatos. Sí, por favor. Sí, antes, cuando hablaba de los textos sagrados, los has equiparado a la narrativa analógica, que lo que hace es que hay un creador y la narrativa consiste en un inicio claro, un desarrollo claro y un final claro. Y la pregunta sería, al haber múltiples autores, ¿no se multiplicaría ese efecto de muchos creadores y de muchas relaciones de poder? Mientras que ahora el poder está en pocas manos. Sí, entiendo que lo que se trata de hacer es que el poder no esté
en pocas manos, sino en muchas. Pero como dice el refrán, mal de muchos, remedio de tontos. Hay una cuestión del conocimiento que ha estado controlado en pocas manos, y la sociedad del conocimiento habla sobre otra forma de la construcción y del cruce de informaciones. Mientras que ahora, por ejemplo, las 6 grandes agencias del mundo controlan lo que se va a mostrar o lo que no se va a mostrar, hoy por hoy ya existen, por suerte, agencias de información paralelas que dan otra mirada acerca de lo que ocurre en el mundo. Y junto con lo que te ofrece Reuters, EFE o Associated Press, en el caso español tú puedes acceder, entre otras, a Nodo 50, a Rebelión, que te da otra dimensión de ese acontecimiento. Y desde el punto de vista del conocimiento, cada una de vosotras, cada uno de vosotros puede crear una comunidad de aprendizaje. Y no solo el aprendizaje está en las universidades. Perdón por la interrupción, pero yo creo que en esos casos la noticia lo único es que están tratadas desde otro punto de vista, no de forma diferente. O sea, que siguen siendo analógicas y no digitales. En el caso, por ejemplo, de Nodo 50... De rebelión o de nada, sí. En el caso, por ejemplo, de los periódicos españoles, El País, La Vanguardia, ABC o El Mundo, no hay ninguna posibilidad para que los lectores digitales puedan introducir información alguna. En el caso de los otros medios, tienes alguna posibilidad de introducir alguna cuestión. En el caso, por ejemplo, del periódico más influyente a escala mundial, como es el New York Times, no tienes posibilidad ninguna, además de ser un diario digital de pago, no tienes ninguna posibilidad de introducir ningún tipo de mensaje. Aquí lo que se trata es, por un lado, los medios, lo que han hecho los diarios es trasladar el diario en papel, el periódico en papel, el espacio digital, pero no tiene un tratamiento digital, no tiene una dimensión de la narrativa digital. Es un espacio cerrado y acotado como el de una novela o el de un cuento o una clase que tiene principio, desarrollo y desenlace. Lo que es interesante que esta observación que tú haces la tengamos presente, que aún la tecnología es digital, pero nosotros estamos viviendo y actuando analógicamente. Sí. Tal vez con el móvil sea el medio con el que estemos actuando un poco más digitalmente, pero incluso con los ordenadores seguimos trabajando de manera analógica. Y es cierto, hoy estoy equivocado en que, por ejemplo, Nodo o Rebelión siguen teniendo sus corresponsales sin darle la oportunidad a los lectores de convertirse en creadores. En verdad, los medios, el desafío al que nos enfrentamos es una sociedad totalmente clonada, y con esto quiero dejar una reflexión para dar paso a Sara.
Una sociedad clonada como de alguna forma... bueno, y una última participación. Bueno, hay dos participaciones. Una sociedad clonada como de alguna forma fuimos clonados nosotros, o una sociedad donde día a día abramos nuevos campos para que haya participación, para que haya una construcción de otro tipo de narrativas, porque la cuestión de la coautoría o de la autoría la coautoría significa compartir el poder, y la autoría significa que tú vas a construirte en el narrador, pero ese narrador, lo que os sugiero, cuando vais a construir una narrativa digital, pensad en lo que habéis sido y pensad en los nuevos lectores digitales y dadle la posibilidad a que sean realmente participativos, sean coautores. Todo depende del diseño previo. Si el diseño previo no tiene en cuenta al receptor para modificar el mensaje, de entrada puede parecer participativo, pero es totalmente cerrado. Por favor, ¿puedes leer? ¿Nos llega un mensaje? Sí. ¿Quién escribe? Es un chico de México. Un alumno de México, ¿sí? ¿Quién es el nombre? Es que solo pone que es del IFE. Sí. Bueno, es un mensaje de México. A ver, adelante. ¿Podemos afirmar que la narrativa digital haría de Internet un espacio más democrático? Y, de hecho, sí. De hecho, sí, porque cuando hablamos de la televisión digital, no hablemos de la televisión digital que nos van a ofrecer para cambiar de canales o cambiar de ángulos. Eso no es democrático, porque sabéis que ya están montadas las escenas previas. Por ejemplo, en un partido de fútbol, con la televisión digital tú la puedes ver de 8 maneras diferentes. Sería realmente democrático que tú pudieses verlo como tú quisieras, que tú movieras la cámara y construyeras tu editing como tú quieres ver el partido. Todo lo demás significa que está prefijado. Eso es más de lo mismo, es disfrazar el producto, es usar una nueva tecnología con una vieja concepción comunicativa, como ahora en el campo de la educación se usan las nuevas tecnologías para usar viejos planteamientos pedagógicos. Se usa lo nuevo, aparentemente quedan todos maravillados, pero todo sigue siendo igual. La cuestión es, si queremos trabajar por una sociedad más democrática y donde haya más justicia social, es decir, las relaciones que tenemos que establecer son de otra naturaleza, no solamente que puedas ver ese partido o esa obra de teatro o esa película con 4 finales. Es decir, tú puedes crear tu propio final. O sea, la película llega hasta... Y no, hay experiencias sobre eso. Si te dan, eso es dar gato por liebre. Si te dicen, escoja uno de los 2 finales o 3 finales, ya está determinado el final. Es como esas preguntas, esos test que nos hacían cuál es la respuesta correcta. Cada uno escoge la que más le gusta. Es digital en la medida en que tú puedas crear el final a esa historia, o en que puedas establecer otro tipo de cuestiones. Son cosas que aún no están resueltas, son caras, y lo que tenemos que anticiparnos a que la mayoría va a ir por el camino más corto. El camino más corto es ofrecer 3 finales y darles la golosina visual, creer que tiene participación porque escogió el final. Y lo que se va a estudiar es que tal grupo de espectadores escogió tal final, tal grupo de espectadores escogió tal otro y tal, pero ningún espectador pudo crear su propio final. De alguna manera, en ese sentido, es más digital este medio analógico, donde tú creas tu propio final, aunque sea cerrado, pero estás encerrado en este espacio, mientras que el relato digital no tiene un espacio cerrado, es un espacio abierto, es luchar entre
la dimensión de lo cerrado y la dimensión de lo abierto, la dimensión de lo establecido a otro tipo de dimensión. Requiere no solamente una forma de producción diferente, sino una forma de ver diferente. Y los que tenéis más experiencia como con zapping, estáis mucho más próximos a la creación y al ver de manera digital. Una última observación o pregunta. Yo le quería hacer una pregunta que no sé bien cómo encajar. Estaba hablando de los medios de comunicación y el New York Times tiene como una especie de zona de pruebas o algo así que se llama The Annotated Times. Entonces es una zona que tiene la misma portada, exactamente las mismas noticias, solo que lo que le permite al usuario es poner una especie de post-it que se arrastran, se sueltan y pones tus propias notas. Entonces sí que podría ser un atisbo de convergencia digital el hacer eso. Se me ha ocurrido según lo decía, pero... La cuestión es si realmente un diario apostara por una versión digital, ese sería el inicio, pero que habría que profundizarlo a mucho más, porque hay una experiencia que he observado y la he experimentado. Tuve que dar un par de charlas en Buenos Aires y tuve la posibilidad de asistir a un par de espectáculos de teatro. En el diario La Nación, en la parte de entretenimientos, aparecen críticas de teatro. Y hay un apartado donde los espectadores pueden poner su propia crítica. Y lo interesante es, suponte, el crítico del periódico le pone 5 estrellas, ¿no? Y lo más importante de todo esto, si tú al espectáculo le pones 1 estrella, ya le quedó 3 estrellas al espectáculo. Y si hay otros 2 o 3 espectadores que tampoco le gustaron el espectáculo, a un espectáculo que fue puesto como superlativo, le queda a lo mejor 2 estrellas o 1 estrella. Me pareció interesante en cuanto dura muy pocas semanas esto, dura dos semanas, sale la crítica de teatro, lo mantienen 2 semanas, tú haces la crítica, experimentarlo aunque no la hayáis visto la obra de teatro, a la que le ponen 4 estrellas y vais a ver cómo cambia inmediatamente el número de estrellas, o sea que se modifica la relación de poder. Ese tipo de cosas, más lo que tú dices, sería interesante que nosotros pudiéramos generar grupos para que los periódicos generaran también espacios de esa naturaleza. Hoy por hoy, en el caso español, eso sabéis que está cerrado. En el New York Times tiene eso que tú dices, pero es el punto de partida para otro modelo de comunicación con los grandes medios. En cuanto al modelo democrático que comparaba este compañero de Rebelión y de Nodo 50, ¿no se podría de alguna manera extrapolar el modelo de Oh My News? Que sería como el avance de este tipo de medios o lo que quieren hacer en Indymedia, sino apostar de verdad por un periodismo ciudadano, que es también lo que está comentando La Nación, y entonces Rebelión y Nodo 50 sí que avanzarían de verdad hacia una web democrática o algo así. Como con nosotros colabora gente de Nodo 50 y de Rebelión, seguramente están siguiendo esta sesión y además le haremos llegar esto porque tu observación la compartimos todo el equipo de manera plena. Es decir, ya que son los 2 medios alternativos de mayor, más frecuentados en España y fuera en nuestra lengua, en el castellano, sería interesante que se generaran espacios democráticos para generar información y no tener que recibir la autorización para que te puedan aceptar el artículo, como ocurre hoy por hoy. Muchas gracias por tu observación. ¿Alguna otra cuestión? Muchísimas gracias y solamente para terminar quiero deciros que esto es solo el comienzo. ¿Os acordáis en la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, en la primera parte se ve a un simio que tira el hueso, que ya no es, cuando tira al aire dejó de ser un hueso para convertirse, se había creado el primer elemento tecnológico que era un arma y se convierte en una nave espacial? Pensad que en estos momentos estamos lanzando ese elemento al espacio y es el momento de empezar de búsqueda, de investigación y os invito realmente a un proceso de creación. Muchas gracias.